Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 18 de marzo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy analizamos algunas de las noticias que afectan a la comunidad educativa. Además tenemos más contenidos que, como siempre, les avanzamos con el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos de algunas de las noticias relacionadas con el mundo educativo. Concretamente, mañana el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tratará, junto con los responsables autonómicos del ramo excepto la de Cataluña, el proyecto de Real Decreto que regula la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. La disposición establece que si una comunidad autónoma con lengua cooficial no garantiza una plaza pública en la que el castellano sea lengua vehicular, tendrá que pagar una plaza en un centro privado. El texto, que este miércoles se debate, precisa que las familias que no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio de Educación. También hablaremos de las becas. Según el ministro, prevé un aumento en el número de becarios universitarios del 9%. También analizaremos lo que supone la posible reforma de acceso a los campus. Y en nuestra sección de moda nos visita Arnelio Cruz, nuestro diseñador, para hablar de las nuevas tendencias de esta temporada, así que tomen nota. Todo esto, hoy aquí, en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los temas que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más, un programa en el que ya saben que pueden participar en cualquier momento de la noche. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y participan. Nos trasladan cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que crean conveniente. También pueden hacerlo con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Seguimos con más cosas. Como saben, cada noche les adelantamos un poco los titulares más llamativos de nuestro diario digital de imasinformación.es. Así que vamos a darle paso a esos titulares. Los trabajadores de Solaria ponen fin a su calvario. Los trabajadores han votado en el Centro Cultural de Puerto Llano sobre la opción de aceptar o no la oferta final de la empresa Solaria. El resultado final ha sido 127 votos a favor y 47 en contra, de modo que se ha firmado el acuerdo que Solaria propuso a la plantilla. Vamos con más titulares. Formación de empresas, una noticia de Alcázar de San Juan. Originalidad en la tercera ruta de la etapa. Esta corresponde a Manzanares y, por último, el puntal de Argamasilla de Calatrava. Pues ya saben, si quieren ampliar información de todas estas noticias pueden hacerlo en nuestro diario digital imasinformación.es. Dicho esto, vamos presentando, como siempre, a los invitados que nos acompañan esta noche. En primer lugar, está con nosotros Emilio Nieto. Él es decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues bien hallados y buenas noches a todos. También nos acompaña Ricardo Chamorro. Él es abogado. Muy buenas, Ricardo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Isabel Rodríguez, a mi derecha, ella es empresaria. Bienvenida, Isabel. Bien hallados todos, como dice Emilio, y encantada de estar con vosotros. Y por último está también con nosotros Miguel Lacruz. Él es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Miguel. Bien hallados y buenas noches a los presentes y a los que desde sus casas nos ven. Bueno, pues hechas las presentaciones, nosotros comenzamos. En el programa de hoy, como les decíamos, hablamos de algunas de las noticias relacionadas con el mundo educativo. Concretamente, mañana el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tratará junto con los responsables autonómicos del ramo, excepto la de Cataluña, el proyecto de Real Decreto que regula la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. La disposición establece que si una comunidad autónoma con lengua cooficial no garantiza una plaza pública en la que el castellano sea lengua vehicular, tendrá que pagar una plaza en un centro privado. El texto, que este miércoles, mañana se debate, precisa que las familias que no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio de Educación. Estos son algunos de los asuntos que vemos que se va a abordar mañana por parte del ministro, el ministro Wert. Miguel. Yo, si me permites, quería hacer como introducción la agenda de nuestra presidenta. Como quedamos en saber a qué se dedicaba. Esto se ha convertido ya en un... Como ciudadanos, pues el martes pasado, día 11, estuvo en Madrid en la misa del 11M y luego por la tarde estuvo en Toledo en homenaje a las víctimas del 11M.
El miércoles 12 estuvo en Toledo a las 6 de la tarde con el ministro Arias Cañete celebrando el mes del aceite. El jueves 13 estuvo en Toledo, recibió al alcalde de Almadén a las 12 y luego a la 1 estuvo con el rector de la Universidad Menéndez Pelayo. El viernes 14 estuvo en Toledo con la reina y la exposición del Greco. El sábado 15 no se sabe nada. El domingo 16 se sabe que estuvo en una convención del Partido Popular. El lunes 17 no se sabe nada y el martes 18 no se sabe nada. Destacar que bueno, pues ha dedicado 3 días a Toledo y ninguno al resto de las provincias ni a ningún pueblo de nuestra comunidad. Pero vamos, ha trabajado en nuestra comunidad más que otras semanas. Bueno, pues dicho esto y antes de empezar, no Miguel, sé si queréis aportar algo. Miguel, te has ¿Sí? convertido en un fan, pero un fan de verdad. No, yo creo que como ciudadanos tenemos sigues, derecho la a sigues. saber... Yo el otro día no estuve al principio. A mí me vi parece muy bien. Esta nueva modalidad. Vamos a convertir en una podemos buscar sección, ¿no? En otros también, en otros políticos y tal, pero bueno, está bien. No, pero, yo creo que es bastante completa la agenda. Pero a mí los Sí, otros sí. políticos, En Toledo. a mí los otros políticos me importan un comino. A mí lo que me importa es que mi presidente esté aquí, Por supuesto, por eso que es muy solvente los completo, problemas, muy completo. que hay muchos, Claro, y punto. claro, por Eso es lo supuesto, que me como importa. todos los políticos. Me porque importa todos los eso. políticos cobran y tienen que trabajar en esa línea, pero yo no sabía esta nueva modalidad. Bueno, es yo- muy interesante. Sí. La vamos a contrastar. A lo mejor yo también vengo con la agenda. Muy bien, Me parece estupendo. Muy bien. Y complementamos esos días que no tienes información tan A ver si nos asustamos, Ricardo, a ver si estas cosas nos hacen asustarnos. Esta es la agenda oficial que se publica en el digital de Castilla-La Mancha día a día, o sea, que no es peligroso la fuente. La fuente es el digital de Castilla-La Mancha, que día a día viene la agenda de todos los políticos y entonces pues yo selecciono la de nuestra presidenta porque me importa mucho A que mí también me trabaje importa, por por eso yo- Castilla-La No, Mancha. y esto viene a colación sobre un tema que tuvimos hace 3 semanas, que dije yo que necesitamos que nuestra presidenta esté en nuestra provincia. Ese Yo creo tema que lo está en saqué nuestra yo. provincia presente y está trabajando por nuestra provincia, por mucho que se vaya a Madrid, que son 50 minutos en AVE. Madrid además siempre fue un No, poblacho. Madrid no, a Mallorca, Valencia, Fue un ¿no? poblacho manchego y desde luego yo creo que viene bien además para traer cosas a Castilla-La Mancha, que vaya a Madrid o donde sea menester. Me alegro que así sea. Bueno, dicho esto, vamos a... y entramos en el En tema materia. del castellano en las escuelas catalanas. Yo creo que la Constitución reconoce perfectamente el derecho que tienen todos los ciudadanos del Estado a recibir su educación y su formación en castellano. Luego, las leyes educativas, las distintas leyes educativas que hemos tenido desde la democracia aquí, siempre, estoy pensando en la LOGSE, en la LOE, siempre han reconocido las lenguas vernáculas propias de las comunidades autónomas que las tienen reconocidas, en concreto, pues, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y en todas las leyes, además, el Gobierno, el Ministerio de Educación, tiene la potestad de decretar los contenidos del currículo, los contenidos de las materias que los alumnos de los distintos niveles educativos tienen que aprender. Y en todas las leyes también está previsto que una parte proporcional, normalmente alrededor del 30, el 35%, el currículo lo pueda decidir la comunidad autónoma correspondiente. Así está recogido en la ley y en la norma hasta la LOE última. En la LONCE parece que se le quita un 10% de esa autonomía que tienen las propias autonomías, las consejerías de educación de las autonomías, para decretar los contenidos de enseñanza propios de las autonomías. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que el Ministerio siga manteniendo esa proporcionalidad que había hasta ahora el currículum que dicta el propio Ministerio y el currículum que deja a la opción de las distintas comunidades autónomas. Y restar y quitar, porque yo creo que el problema por el que se queja Cataluña es que le resta un porcentaje de ese currículum a Cataluña y a las comunidades autónomas,
pues no beneficia a nadie y no llega a nadie. Por supuesto, defiendo el derecho que tiene cualquier ciudadano de Cataluña y de cualquier otra autonomía a que reciba esas enseñanzas en castellano y a que no le obligue a nadie a hacer esas enseñanzas en valenciano. Yo he sufrido en familiares míos una obligatoriedad porque mi hermana y mis sobrinos viven en Valencia y en la Comunidad Autónoma de Valencia pusieron el valenciano como obligatorio en un momento determinado para que pesara en las becas en tal y como examen. Y eso perjudicó a la zona de Valencia castellano parlante, que es la zona de la comarca Utiel-Requena, porque allí tradicionalmente nunca se había hablado la lengua valenciana. Entonces, el derecho a que las comunidades autónomas tengan su lengua propia, pero el derecho también a que todo ciudadano reciba sus enseñanzas, si así lo desea, en castellano. Emilio. Sí, vamos a centrarnos y luego después diremos algunos aspectos que son relevantes. La LOE establecía el 55% del currículum oficial en lengua española y el resto en lengua catalana. La LOMCE lo sube al 65% común para toda España y, por lo tanto, pues evidentemente detrae el 10% a la comunidad que tengan otra lengua. Dicho esto, la lengua oficial de España, entre otras, es el español. Y como tal debe estar protegida por la ley siempre. No puedo admitir de ninguna manera, yo así lo digo, que ni el ministro ni nadie tolere que una lengua tenga que ser pagada por los ciudadanos, el estudio en una lengua, deba ser pagado primero por el ciudadano y después reembolsado por la comunidad que se niegue a hacerlo. Si se niega a hacerlo, hay formas legales para obligar. No podemos de ninguna manera que haya ciudadanos de primera que no obedezcan la ley y ciudadanos de segunda o de tercera que obligatoriamente tengamos que cumplir la ley. Yo creo que esa medida que quiere tomar el ministro va contra la ley y es grave. En definitiva, lo que tiene que hacer Cataluña, el País Vasco, Galicia, Valencia, etcétera, lo que tienen que hacer es cumplir la ley y que la lengua española, no la castellana, porque si hablamos de castellana ya tenemos algún problema, la lengua española sea oficial en todo el territorio español y aquel que quiera estudiarla, evidentemente, tenga todos los derechos y todos los deberes para estudiar en castellano o en español. Por lo tanto, no caben excepciones. Es verdad que Cataluña viene vulnerando la norma sistemáticamente en la enseñanza del español. Lo viene vulnerando constantemente, a pesar de que hay sentencias que no cumple. Es muy fácil hacerlo cumplir y ya está bien de permitir lo que no se debe permitir porque va contra la norma y contra la ley que es de todos los españoles. Y entiendo que los catalanes son españoles y después son catalanes o primero son catalanes y después españoles. Me da igual. Las dos lenguas son cooficiales, son oficiales en los dos territorios y deben tener el mismo tratamiento. De lo contrario, se vulnera la norma, se vulnera la ley. Pues no caben excepciones, una medida que iría contra la ley, según Emilio Nieto. Ricardo. Bueno, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Emilio. Lo que pasa es que, bueno, yo considero que lo que ha intentado hacer esta ley con esa medida de decir que en el caso de que no encontrara el centro docente que diera esa educación bilingüe, porque se negara el centro docente, pues dice que se vaya a un centro privado y que luego pues se reembolsará. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Emilio, pero ya estamos viendo muchos problemas que hay porque aquí ha habido reiterados incumplimientos por parte de la Generalitat de Cataluña, las sentencias del Supremo no se cumplen. Esta señora Rigau, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Miguel, de que las comunidades autónomas están protestando, por ejemplo, mañana en la reunión van a acudir todos los representantes, todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, menos Rigau. Aparte, Rigau ha dicho que no va a cumplir el tema del bilingüismo porque considera que está bien ahora mismo el sistema que tienen allí de inmersión lingüística que excluye del todo al castellano. Por lo tanto, incumple lo que estábamos hablando del artículo 3 de nuestra Constitución española, que le da el derecho, que dice que el español o el castellano
es una lengua, es la lengua oficial del Estado, y luego son también oficiales las lenguas vernáculas o autonómicas que hay. Incluso el Estatuto de Cataluña también lo dice, ¿eh? Por lo tanto, lo único que se pretende con esta norma y con estas medidas, yo creo, es que todos los ciudadanos de Cataluña tengan los mismos derechos que tienen, por ejemplo, para estudiar de manera bilingüe, que tienen, por ejemplo, los hijos de Artur Mas, que los han llevado a centros privados donde se estudia en castellano y en catalán de igual manera, incluso alemán también, e inglés, y por lo tanto yo creo que eso enriquece, es decir, avanzar hacia un modelo bilingüe, porque las dos lenguas, el castellano y el catalán, son una riqueza de esa región de España, porque el castellano se lleva hablando en Cataluña desde la Baja Edad Media. O sea, hay un montón de ejemplos de grandes autores. De hecho, Barcelona era la cuna, digamos, de las editoriales que se expandieron por toda Hispanoamérica en lengua castellana. Por lo tanto, tienen esa riqueza. Yo creo que todo lo que está pretendiendo esas posturas nacionalistas de exclusión del castellano de las aulas, lo que hacen es empobrecer la educación y la riqueza de esos jóvenes, de esos alumnos, y por lo tanto todas las medidas que vayan hacia que se cumpla y se garanticen los derechos constitucionales son positivas. Lo que no entiendo es la postura, vuelvo a repetir, tanto de la Generalitat de Cataluña no cumpliendo las sentencias del Supremo, ni mañana ni siquiera yendo para allá. Y además es que afirman taxativamente que no se va a cumplir lo relativo al castellano, es decir, que van a seguir con la inmersión lingüística cuando ya ha habido varias sentencias que dicen que no se está cumpliendo en varios centros. Por lo tanto, a mí me parece bastante negativa la actitud que tiene la Generalitat, que incluso no quiere dialogar, quiere además tener un trato bilateral con el resto del Estado y desprecia a las otras comunidades autónomas españolas, ¿no? Y ya está, bueno, luego ya sí. Bueno, es de las pocas veces que tenemos poco que discutir, con lo cual me preocupo muchísimo. Yo creo que un porcentaje de lo que habéis hablado estoy muy conforme. Yo, que soy catalana y hablo, yo diría que bastante perfectamente bien el catalán, sin embargo tengo un problema. Yo no escribo el catalán, no la sé escribir, se lo sé leer, tengo dificultad para leerlo, pero no lo sé escribir. Todas las cosas llevadas a los extremos son horrorosas. Y yo recuerdo perfectamente, porque estaba interna en un colegio, ya lo he dicho, yo dejé del colegio hace muchísimos años, como se ve por la edad que tengo, ¿no? Pero sí conservo unos recuerdos que se quedan en la mente impactantes, que es, por ejemplo, tener un profesor catalán cerrado, dirigirse al alumnado, que éramos el 80% catalanes, y dirigirse en castellano, hacer la pregunta en catalán y volverse a dirigir en castellano, porque de no hacerlo así podía ser sancionado. Lo digo por si alguno de vosotros recuerda aquello, eso yo lo tengo muy presente. Era totalmente obligado a hablar el castellano en los colegios, pero el profesor que hablaba a sus alumnos en catalán estaba castigado. Es decir, que todos los que conservamos esa diferencia de trato con respecto a lo que estamos ahora, tenemos una espita clavada en el corazón, porque dominaríamos las dos lenguas, lo que ha dicho Ricardo con muchísima razón. Eso creo que enriquece a un pueblo. El hablar, pues a mí me encantaría hablar el euskera, además de hablar el catalán y de hablar el castellano, me gustaría muchísimo. Difiere un poquito lo que ha dicho del español. Yo considero que el catalán es una lengua española, porque está en España. El vasco es una lengua española y el gallego también lo es. O sea, yo me referiría al castellano más que al español, porque el español, bueno, esa es la idea que yo tengo, porque tú solo te refieres al castellano como español. ¿Qué pasa? ¿Que los catalanes no viven en España? ¿Estás dando la razón que no son de España o cómo va eso? Claro. Hay una lengua, la castellana ha pasado a ser español, ya no se habla castellano, se habla español. Es decir, igual que el rumano es rumano, el inglés es inglés, el alemán es alemán, la lengua de España es el español. Y en aquellas comunidades que hay otra lengua romance como el español, pues se llama como se llame. En catalán no hay ningún problema. La lengua que dice la lengua que dice la Constitución, la lengua que dice la Constitución es el español, no habla del castellano, habla del español. Todo el mundo entendemos lo que es el español. En Iberoamérica es castellano, pero aquí en España es español. Yo decía lo siguiente. ¿Ves? Igual que pasaba antaño, que decías que se hablaba de una manera, ha pasado lo contrario. Y eso, ¿ves? No se puede hacer ni blanco ni negro, porque hay un gris muy espléndido. Yo creo que lo que estamos hablando es de la medida
extraordinaria que quiere hacer el ministro, porque es incapaz este gobierno, en este caso, de que la ley se cumpla. Es decir, las sentencias son de obligado cumplimiento para todo el territorio español. De lo contrario, pues que aquí cada uno, mañana hablaremos nosotros, como habla Navarra, el castellano navarro. Aquí hablaremos el castellano de La Mancha, y el que no hable Don Quijote, pues no le vamos a aprobar oposiciones. Yo creo que esos extremos no deben ir a ningún sitio. Por lo tanto, el Estado tiene suficientes elementos para que la ley se cumpla en todo el territorio español. Y si no lo hace y va por detrás diciendo, pues mire usted, aquel que no lo haga le damos la posibilidad de que le pague la autonomía y después no sé qué. Yo creo que eso es pasos ilegales. Lo digo así de claro. Y tiene tanta potestad, diríamos, el Estado central para que la autonomía, esta que en este caso se subleva, vamos a decir la palabra, no obedece la Constitución española, no obedece las leyes, pues mire usted, le quitamos la transferencia educativa, ya que usted no quiere cumplir. Hay mecanismos más que suficientes y yo creo que a la comunidad, en este caso, se tiene que empezar ya a decirle, mire usted, basta. Usted tiene que enseñar, el que quiera, el catalán que quiera enseñar a hablar en español, en las clases que hable español. Yo creo que hay mecanismo, no se puede hacer lo que se quiere hacer. Eso no me parece correcto. Es que lo que no se puede hacer es imponer y por la fuerza y ordeno y mando, pero ni en un sentido ni en otro. Porque también nuestro ministro, hay que reconocerle que no es una persona dialogante y que no es una persona que intente mediar y acercar posturas. Con aquella metedura de pata, salida de tono de voy a españolizar a los catalanes, a los niños catalanes, etcétera, etcétera, pues claro, lo que hace es cabrear a la gente en vez de acercar posturas. Con el desarrollo de la LOMCE que tiene previsto de quitar parte de la autonomía a las autonomías, parte educativa a las autonomías, tampoco es ayudar ni acercar posturas. Con las relaciones que tiene con los rectores, con la CRUE, con las universidades, que también le han dado plantón y se le han levantado y no son capaces de sentarse a dialogar con ellos. Yo creo que ha llegado el momento del consenso, del diálogo, del sentarse, del escuchar y del pactar y no imponer por la fuerza, porque si no al final lo que hacemos es tener enfrente a la sociedad y estamos en la misma historia de siempre. Pobrecitos catalanes que se ven impuestos y le quitan el derecho de poder comunicarse con su lengua. Vamos a ver, yo creo que precisamente lo que se está haciendo es intentando dialogar y eso es un mecanismo más, que se ha tratado para dar la posibilidad de garantizar ese derecho al bilingüismo, ¿no? Con respecto a los padres que lo soliciten. Entonces, eso es una manera de hacerlo. Lo que no entiendo yo es que, por ejemplo, Río, es que se niega a dialogar directamente y que intente... Pero se niega como revancha por las anteriores declaraciones que ha hecho. Sí, pero vamos a ver. Viene de antiguo. Es que bueno, vale, pero mira, por ejemplo, estamos hablando de un hecho puntual con respecto a eso, que estoy de acuerdo que a lo mejor no fue acertado del ministro Wert, pero le estamos sacando, es decir, todos los días estamos oyendo declaraciones por parte del gobierno de Cataluña que son absolutamente impresentables, desde el punto de vista de que van a declarar unilateralmente la independencia, que no cumplen la sentencia del Supremo, que si tapan, que si no invitan, digamos, al jefe del Estado, que si tapan los cuadros, que si el protocolo no lo cumplen, que si, es decir, continuamente. Entonces, evidentemente hay que llegar a un entente y hay que llegar a un acuerdo y hay que llegar a un consenso, pero tampoco vamos a sacar de quicio unas declaraciones puntuales del ministro cuando estamos viendo las irresponsabilidades diarias que estamos viendo con respecto a la Generalitat. Entonces tú te tienes que presentar, Rigau se tiene que presentar mañana con el resto de consejeros de las distintas comunidades autónomas españolas y decir su posición. Eso de no ir y esa soberbia, pues desde luego no ayudan al diálogo ni al consenso. Ricardo, Miguel, seguimos hablando de todos estos asuntos que afectan al ámbito educativo, pero lo hacemos en unos minutos. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y nos hacen cualquier tipo de comentario o duda que quieran. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Antes de la publicidad estábamos analizando algunas noticias que afectan a la comunidad educativa y también trataremos más temas a lo largo de la noche, pero todavía quedan algunos asuntos por tratar. Emilio. Sí, estábamos hablando del porcentaje que tiene el currículum a nivel nacional y a nivel regional, etcétera. Y yo aquí discrepaba un poco de Miguel, tampoco estamos hablando del tanto por ciento tan elevado, pero sí quería concretar que esa subida del 10%, porque así un 10% aproximadamente, yo le veo justificado. Repito que yo personalmente hubiera llegado al 70% y para la comunidad que no tenemos lengua vehicular hubiera llegado al 80%. Al 80% y el 70% serían cuotas importantes de común currículum para toda España, es decir, 70-80%. Creo que hay un margen del 30% para estudiar otra lengua, que en este caso puede ser el catalán o puede ser la que quieran. Por lo tanto, en este caso yo creo que el ministro hizo bien. Es verdad que la presión le hizo bajar al 65%, pero en las previsiones iniciales de la LONCE estaba estipulado el 70%, que yo repito, era un clamor casi de toda España, era casi un clamor subir del 55 al 70, después ha quedado en el 65%. De lo contrario, estoy en contra, como he dicho, de esta medida, que es una medida de sumisión, a este nacionalismo que quiere la independencia, lo digo así de claro, una medida de sumisión y de no llegar a ningún sitio, porque por dar vueltas a una ley no se llega a ningún sitio. Yo creo que la exigencia del Ministerio de Educación, lo he dicho antes y lo repito ahora, es que cumplan la norma. La lengua castellana, española, debe ser igual que la lengua española catalana, y así no nos vamos a diferenciar, Igual, debe tener el mismo tratamiento en toda España. Sí, yo estoy de acuerdo con que la lengua tiene que tener el mismo tratamiento, pero estamos constitucionalmente en un estado de las autonomías y lo que no podemos hacer es hacer retroceso de un estado de autonomía y volver a un estado centralista donde el estado central rige todos nuestros destinos. Dejemos que las autonomías también tengan un autogobierno y decidan sobre los apartados de su educación y su cultura que quieren poner en marcha en sus respectivos terrenos o comunidades autónomas. Entonces, lo que no hay que hacer es volver a provocar y volver a crear mártires ni víctimas en ningún sitio. Yo creo que la norma estaba bien y no estoy de acuerdo con que se centralice y se ponga más. ¿Por qué no se quita, por ejemplo, la religión? Ya que estamos hablando, ya tienen que quiten la religión, que la religión se dé en los centros religiosos, en las iglesias de las distintas comunidades y confesiones, y ya tienen ahí más horario lectivo semanal en los distintos niveles educativos. Miguel, la religión no contabiliza en el tanto por ciento del currículum, no está dentro. Es un pacto adicional, como bien sabes, de los diferentes partidos. Se refiere al tiempo. Pero no está. Sí, pero quita tiempo para matemáticas, para lengua, Miguel, para inglés. No podemos, porque la gente puede oír y no está dentro del currículum. No está bueno, fuera. Pero como hay mucho retraso escolar y mucho fracaso escolar, demos esas horas de religión y cambiémoslas por matemáticas, lengua, inglés o idioma de la comunidad. Bueno, venga, vamos a ver. Yo creo que estás confundido, Miguel, porque fíjate, el decreto que se va a debatir mañana es un decreto que se recurrió en el 2007 por parte de la Generalitat de Cataluña y que ahora el Constitucional ha desestimado el recurso por un tema de un tema competencial que decía la Generalitat que no se podía regular en esta materia de la tercera hora de castellano obligatoria, y es lo que se va a debatir mañana, y precisamente fue tu gobierno el que hizo este decreto para que se respetara la tercera hora obligatoria de castellano, y por lo tanto se ha desestimado por parte del Constitucional el recurso.
Y por ello, porque estabas hablando de la Constitución, es que la Constitución, como yo he dicho antes, digamos, cuando hemos parado para publicidad, dice que el español, o sea, que el castellano es la lengua española oficial del Estado, el castellano, y que el resto de las lenguas, como habíamos hablado antes, también son españolas, pero de distintas regiones de España, ¿no? Por lo tanto, estás confundido en ese tema. La Constitución permite efectivamente que se utilice la lengua oficial del Estado y también las lenguas vehiculares o las lenguas cooficiales, como puede ser el catalán o el euskera o el gallego en sus regiones, pero en un plano de igualdad, es decir, tenemos que tender hacia un bilingüismo, no tenemos que excluir el castellano, que es el problema que había. El problema que había es que se estaba excluyendo el castellano de las aulas en Cataluña. Por eso ha habido recursos ante el Supremo, que han salido sentencias que obligaban a la Generalitat a garantizar ese derecho constitucional, y por ello, pues ahora el preámbulo de este decreto dice que el Tribunal Constitucional ha reconocido de forma reiterada que la exclusión del castellano como lengua vehicular resulta inconstitucional y que el Tribunal Supremo, amparándose en esta doctrina, ha desarrollado jurisprudencia al reconocer el derecho de los padres recurrentes a que el castellano se utilice como lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos, obligando a la Administración educativa a adoptar medidas para ello. Mira. Y esas medidas son las que está intentando llevar a cabo. Efectivamente, tú comentas, Emilio, que es una sumisión. Claro. Lo que pasa es que es muy complicado lo que estamos viviendo ahora mismo en relación a Cataluña, en relación a, así va a terminar Cataluña. Yo si puedo, así va a terminar yo si puedo, que me parece que no puedo porque hacemos el uso de la palabra constante, ¿verdad? Y yo creo que a la gente le encanta que las palabras las vayamos pasando, se distraen más cuando está uno 3 o 4 minutos y no hace un meeting de cada uno a su conveniencia. No, un meeting no. No, sí, es que parece que no. A mí me gusta hablar muy poquito y que se entienda. Esa es una de las cosas que tienen las autonomías. ¿Las autonomías qué son? Pues eso, son entes dentro de una gran nación que es el país este, con sus costumbres, con sus idiomas, con todo igual. Yo creo que el principio es el respeto. Yo creo que la gente tiene que respetar el idioma natural, que es el que se habla en Cataluña, normalmente el idioma materno. Yo hablaba en mi casa, hablaba con mi madre en catalán, no hablábamos en castellano, hablábamos en catalán. Pero mi padre era asturiano, es decir, yo soy de esas mezclas, madre catalana y padre asturiano. Pero a mí no me ha pesado ni hablar castellano ni hablar catalán. Es decir, los idiomas no nos pesan. Es una cosa tan natural y las llevamos con tanta naturalidad que no nos pesan. El discutir ahora a estas alturas de la película, si uno más y uno menos, yo creo que deben las dos estar juntas. Sí. Creo que subir las dos estar juntas y debe ser una obligación. Claro, vivimos en el Estado de España, el Estado español, perfecto, que es el que nos tiene a todos, catalanes, vascos, euskera. Hemos de hablar las dos. Justo. Yo pondría las dos mitad-mitad. Yo no soy como vosotros, yo pondría la mitad-mitad. Nosotros no, si yo al revés lo que estamos hablando es el bilingüismo. Yo hablo de un bilingüismo es que bien entendido. Es que la inmersión lingüística eso, pues ya está, excluye, bien entendido, sin obligaciones. Porque lo que sienta mal es cuando son las cosas por obligación. Yo creo que las cosas se deben hablar. Yo creo que el separatismo, ya que habéis hablado de todo eso, y todas esas cosas son faltas de diálogo. Fíjate, yo pienso que se ha llevado a esto de querer separar Cataluña de España por una falta de diálogo. Yo siempre acuso lo mismo. Es una falta de sentarse, una falta de negociar y una falta de entendimiento. Lo digo de verdad y lo digo porque soy de allí, aunque me considere ya de aquí porque llevo 32 años. Pero siempre lo he visto así. Hay que sentarse y hay que dialogar antes de que sea tarde. Pero yo con eso ya finalizo. Isabel, Emilio, perdonad un momento, vamos a darle paso a una llamada, tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama y desde dónde nos llama? Llamo desde Ciudad Real, soy Antonio. Antonio, bueno, pues díganos, Antonio. Bueno, pues nada, pues yo quería participar un poquito y comentar que me encanta cómo habla siempre Isabel Rodríguez y hoy en este programa también, porque sin dar datos de leyes y de estadísticas y de historias, habla siempre muy prudentemente y con conocimiento del tema. No digo que los demás no lo hagan tan bien, pero tienen cierto, no sé, en algunos momentos se aburren mucho con tanto dato y con tanta ley. Yo soy muy cumplidor de las leyes y a mí me encanta que todo el mundo cumpla las leyes, pero a mí no me extraña que pase en Cataluña lo que pasa, que pase en otros lados, porque el primero que incumple las leyes sistemáticamente es el gobierno español. Hace 3 años o más que hay una ley vigente por Zapatero, que es la Ley de Memoria Histórica, y el gobierno español ha dicho claramente que no tiene ni presupuesto ni quiere acatarla. O sea, que es que no me extraña que ocurra en Cataluña eso y en otros sitios. Por otra parte, también quiero comentar que he viajado mucho por Galicia, por el País Vasco, por Valencia, por Cataluña, por toda España, y yo en ningún sitio he tenido los problemas
que he tenido, o sea, en Cataluña no he tenido nunca ningún problema para entenderme con nadie, y sin embargo en Galicia no entiendo a nadie. En Valencia, en la Valencia profunda de pueblos del interior, tampoco entiendo a nadie. Entonces, ¿dónde están los problemas? ¿En Cataluña o en el resto de España? Creo que de alguna forma podían pensar un poquito en esto que he comentado últimamente. Realmente en Galicia no entiendo a nadie. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Buenas noches. Hasta luego. Sí, yo quería contestar a Antonio. Antonio, el problema está en que el gobierno catalán, no los catalanes, el gobierno catalán no cumple la ley. A lo mejor el gobierno español tampoco la cumple, pero porque no la cumpla uno no puede cumplirla, no deben cumplir los demás, digo yo. Es decir, el gobierno catalán no cumple la ley hoy de educación bilingüe, es decir, de inmersión lingüística, tanto del español o del castellano, que me da igual, del catalán. Ahí está el problema. En las demás comunidades, como tú bien dices, por ejemplo Galicia, etcétera, esto no ocurre. Puede ser que tú no entiendas, pero los gobiernos no se niegan a cumplir la norma. Por lo tanto, no hay problema. Bueno, pues yo creo que ya queda poco por decir de este tema. A mí me gustaría también conocer vuestra valoración. El ministro prevé también un aumento en el número de becarios universitarios del 9%. Miguel. Sí, yo ojalá y fuera cierto, pero es que los datos y las cifras cantan. Es decir, ahora mismo los datos que tenemos es que, según los datos del propio Ministerio, hechos públicos en el informe de datos y cifras del curso escolar, en el año pasado hubo 24.500 becarios menos y casi 600.000 beneficiarios menos de ayudas al estudio, en concreto 578.549. Estas cifras se tienen que añadir a lo que ha quitado en este año, con lo cual a mí me extraña bastante esto. Si además de eso tenemos en cuenta que lo que ha hecho este ministerio, por ejemplo para la universidad, es subir la nota de corte, va a haber mucha gente que se va a quedar sin esa beca. Pero por otro lado, como nos estamos empobreciendo la sociedad, el nivel de vida, los ingresos económicos, las tasas de ingresos económicos que se le piden a cada familia para poder tener derecho a beca, cada vez es más baja, también aumenta el número de posibles becarios que podrían tener por cuestiones de nivel económico acceso a la beca. Y luego, nos ha organizado un follón este año que no hay quien se aclare, porque claro, resulta que la beca la da en varias proporciones. Dan primero 1.500 euros por una parte, pero luego los otros 1.500 euros posibles tienen que ver con el número de becarios que haya, el número de solicitudes de transporte escolar que haya, el número de solicitudes de residencia, el número del nivel económico que tenga la gente. El hecho claro y concreto, que al día de hoy uno se pone a hablar con los alumnos y hay alumnos que no saben cuánta beca van a tener, que algunos no han cobrado nada más que una parte, los 1.500 euros, pero no saben si van a poder pagar la residencia, el transporte, las fotocopias, los libros, una serie de cosas. Con una sociedad española donde los padres cada vez tienen menos dinero, hay más padres en el paro con menos sueldos y con menos ingresos, yo creo que es un agravio comparativo. En estos momentos donde las nuevas tecnologías y los programas informáticos nos pueden meter los presupuestos, el dinero, los alumnos, las solicitudes de alumnos que hay y el dinero de las becas, y divida usted y dé el dinero a quien lo necesita, porque en estos momentos lo que el Ministerio tiene presupuestado lo tiene guardado, esperando a ver si todas las universidades dan los datos de matrícula de tal, pero estamos terminando el curso y los alumnos aún no han cobrado el dinero que les corresponde, ni saben cuánto van a cobrar ni cuándo. Emilio. Sí, bueno, ahí en esto podríamos hablar muchísimo y sobre todo de la universidad, pero como dice Isabel, yo creo que es mejor ceñirnos a datos o ceñirnos a ideas, ¿no? Los datos son elocuentes, hay 25.000 becas más en España este año que el año pasado, en Castilla-La Mancha hay más de 1.000 becas aproximadamente y no contamos los Erasmus, que son 2.000 becas más de Erasmus,
y la cuantía está clara. El año pasado no sabíamos, yo llevo a extranjeros muchos estudiantes y los pobrecitos venían sin saber cuánto cobraban y cuánto no. Ahora ya está regulado claramente y habrá estudiantes que cobren 400 euros, aquellos son 300 en países que tengan un nivel como es Alemania, etcétera, Austria, como es Francia, Italia, tendrán 300 euros más, si tienen beca serán 100 euros más de Erasmus. La cuantía de las becas está establecido en dos modalidades fijas, una que está ligada a la renta del estudiante, 1.500 euros, y otra que está ligada a la residencia del estudiante durante el año, que también es fija, de 1.500 euros. Total, 3.000 euros, diríamos que están fijos. Luego hay una cantidad variable que nunca será inferior a 60 euros y que viene por otras características, etcétera. En definitiva, yo creo que en los dos campos, en el campo de las becas del Ministerio y en la rama de internalización de la universidad, que creo que es una de las patas o elementos fundamentales de nuestra universidad, pues evidentemente creo que, sobre todo la Facultad nuestra de Educación, creo que tiene un buen tratamiento, porque a pesar de que son 5 meses los que paga la beca Erasmus, por ejemplo, a 2.000, no estamos hablando de 2.000 personas, pues evidentemente la ratio económica no está mal, 400 o 300. Claro, depende del país donde vaya, ¿no? Pero en definitiva yo creo que hay una ayuda al estudio que, bueno, pues yo creo que está bien en momentos muy difíciles, porque la universidad no es un jardín aparte. Está dentro de la sociedad. Bueno, yo voy a ser muy escueta porque estos dos señores dominan perfectamente este tema y yo lo único que me entero de estas cosas es lo que leo en prensa. A mí lo que verdaderamente me preocupa de todas estas cuestiones es la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos políticos por la educación. Yo llevo diciendo desde hace muchísimos años que si no somos capaces de sentarnos por el bien de nuestros hijos y planificar un futuro para ellos con la educación, estamos perdidos. Ese es el futuro, la educación de los hijos. Y cuanto más dinero se dé en becas, en ayudas a la universidad, en ayudas a los escolares, en lo que sea, muchísimo mejor nos va a ir en el futuro, porque esas son las generaciones que estamos preparando para que nos sustituyan. Vosotros habéis visto bien las cantidades, yo por muchas cantidades que digamos siempre lo voy a ver escaso, porque creo que hay muchísima gente en este momento muy falta de recursos y muy necesitada de dinero. Lo que ha dicho Miguel tiene razón, las clases se están empobreciendo a todo el mundo, salvo 4, el resto, en el exceso de ventas, en cualquiera de los tipos de negocio que toquemos es un desastre. Yo no veo todavía los trigos estos verdes que anuncian, no los estoy viendo. Espero que algún día los veamos y que disfrutemos de ellos. Pero yo, por mucho que vosotros estéis diciendo que se da y que se da, yo voy a considerar siempre que se da poco. Yo pediría un esfuerzo a todos los gobiernos y a todas las regiones por el bien de nuestros hijos y que se ayude muchísimo universitarios y futuros estudiantes, que es el futuro de la nación. Será mucho menos. Hombre, los datos yo creo que ya son objetivos, igual que Isabel, pues yo no estoy en el ámbito educativo y no conozco tan bien, digamos, todos esos datos. Efectivamente, he leído la prensa y ha subido un 9%, digamos, el número de becas. También se han desestimado mucho menos becas este año que el año pasado, se han dado más, por lo tanto, y son datos positivos, evidentemente. Pues siempre es poco si tú siempre dices que cuanto más, pues mejor, pero tendremos que tener la educación la mejor, como yo he dicho ya varias veces, porque yo creo que ha salido el tema de la educación en varios debates aquí, yo creo que tenemos que tener la mejor, la de mayor calidad y la que nos podamos permitir, evidentemente. Yo creo que tenemos que esforzarnos en tener una educación racional y una educación positiva y cuanta más gente esté becada por sus méritos y que sean gente que no se tenga que ir a otros sitios y que podamos aprovechar esos cerebros, esa gente que tenemos en España para que desarrollen, digamos, su carrera universitaria aquí en España y que aprovechemos a esta gente, pues mucho mejor. Pero lo que es evidente es que los datos son los que son. Entonces, si vamos a más, ha subido 25.000, me parece, 25.000 becas, pues mucho mejor. ¿Pero con respecto a hace 2 años o con respecto al año pasado? Pero cuidado con eso, porque claro... Hay unos datos que son absolutamente reales. Es decir, Castilla-La Mancha es la segunda universidad de toda España que más ha reducido sus presupuestos en los últimos 4 años. En concreto, un 27,9%.
curso. ¿Esto que lleva consigo? Que hay menos gastos de personal, es decir, que hay menos profesores, con lo cual las clases tienen que estar más masificadas. Se han reducido los gastos de personal, se han reducido las inversiones reales para centros, para mejoras, para mantenimiento, para limpieza, para el funcionamiento normal de las universidades. Se ha bajado el presupuesto general de la universidad y lo único que sí se ha subido ha sido las tasas y los precios públicos, los precios de las matrículas. En el 2010 eran 1.629 y ahora son 1.904. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es hacer que sea más difícil estudiar en la universidad y que sea más costoso y que la universidad como elemento de calidad, de progreso y de inversión cada vez sea peor, porque con menos recursos, con menos profesores, con más masificación y con menos posibilidades de estudio, al final lo que hacemos es perder el talento y es perder la inteligencia y es perder la innovación. Ya, que se lo tienen que pero ir. por ejemplo, la situación, yo he hablado con profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, varios, y no son precisamente favorables o de ideología, digamos, de centro-derecha, pero me han dicho que la situación previa y la situación que ha tenido la universidad ha sido caótica, desde un punto de vista de que ha habido un momento que por la gestión que se hizo de manera previa hubo un problema de que no se planteó incluso no pagar los salarios y al final, por los esfuerzos que ha hecho esta administración regional, y yo creo que tienen que ir encauzadas a que tengamos la mejor universidad para los castellano-manchegos, pues se ha conseguido, digamos, pasar ese bache, pero eso hay que dejarlo constancia, porque ha habido una situación muy complicada para la universidad y hemos salido para adelante y tampoco vamos a decir ahora, si encima están subiendo las becas, y yo creo que hay que seguir avanzando en tener la mejor universidad, la que nos podamos permitir y la que vaya encauzada, que tengamos la mejor educación y más racional. Bueno, lo que nos podamos permitir relativamente, No. porque si se quita No, de algunas relativamente partes, no, es así. Si se quita de alguna parte y la dedicamos al futuro, porque eso es invertir en futuro. Sí, claro, No, pero, no hay una cosa que bueno, me- por supuesto. El futuro, pero racional, Sí. porque claro, si cogemos y hacemos facultades, tú imagínate que a una persona, un iluminado, se le ocurre hacer facultades en cada pueblo de la provincia No, de no, Ciudad Real, ¿no? hablamos de Entonces, sensatez. claro, pues eso, Sí. pues hay que hacer yo una quería, universidad yo quería, racional y- Miguel, en tu discurso, vamos, en tus palabras, ¿no?, indicar algunas brechas, ¿no?, que hay que dejar sentadas. Muy rápido. En el año 2011 tuvimos que recurrir para pagar a los profesores a fondos de investigación, con un déficit tremendo. Yo creo que lo que está en juego, y eso es lo que tiene que pensar la sociedad, el modelo de universidad que tenemos. Yo creo que ahí es donde, si somos rentables a la sociedad o somos una isla en medio del mar, porque a lo mejor no es eso. Tenemos tres grandes funciones que hay que cumplir y veremos, y la sociedad tiene que decir que hay que cumplirlas. Tenemos que ser los mejores en educación, docencia, los mejores en investigación y en la innovación. Y en estos pilares el 50% no investiga en la universidad. El 50% no investiga. El 50% no hace tampoco innovación. Es decir, tenemos algunos problemas estructurales en nuestra universidad, en la de Castilla-La Mancha, que es regional y que tiene no sé cuántos campus, y que todos los campus juntos tienen menos presupuesto que el de Córdoba, Sí, cuando pero nosotros ocupamos el número 18, y en eso te doy la razón. presupuestado una facultad de medicina en Ciudad Real, Miguel, que se quedó en el nosotros sueño de los ocupamos en el justos. ranking Pero no se está español estudiando el número medicina en Emilio, 18, Ricardo, señores. y Córdoba Se está estudiando está por medicina en detrás. Ciudad Real. Hay un Señores, presupuesto mayor. tenemos que Entonces- dejarlo ya por hoy. Muchísimas gracias a los cuatro por participar con nosotros, Emilio, Isabel, Miguel y Ricardo. Gracias. Y nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos con nuestro diseñador, con Arnelio Cruz, acerca de esas tendencias para esta temporada. Así que no se lo pierdan, en unos minutos estamos con él.
seguimos aquí en directo en Café y Más. Y como ya saben, es martes, así que toca hablar de moda. Y qué mejor que hablar con Arnelio Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Encantado. Arnelio esta noche nos va a comentar un poco las tendencias para esta temporada enfocadas en eventos de ropa femenina para chicas. Arnelio. Exactamente. Cecilia, después de estos especiales de carnaval durante 3 semanas, vamos otra vez a retomar nuestro tema, el tema que nos ocupa todos los martes aquí en tu programa. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de estas propuestas de moda femenina. Hemos preparado algunos modelos y podríamos decir que pues, vamos a encontrar motivos florales, el estampado por doquier, combinado con colores pastel, el azul bebé, toda la gama de rosas, el negro como comodín. Estas propuestas son las que hemos visto en todos los creadores que nos han presentado pues, las diferentes colecciones. Los cortes clásicos, sexys, faldas abullonadas, con volumen, faldas rectas, lápiz, monos, líneas que marcan el lado más sexy del cuerpo femenino, pantalones pitillo, el contraste un poco del estilo rockero con ese estilo más romántico, dependiendo un poco de la línea y el color. Este tipo de prendas también tienden a avivarse un poco pues, con colores y estampados que dan vida al armario femenino de este año. Seguimos con plumas, seguimos con el tweed, el metal. Definitivamente siluetas ajustadas. Aparece como novedad el azul marino en contraste con otros colores como rosa, rojos, beige, jugando un poco con el claroscuro. Y si reducimos la tendencia a un color, nos decantamos por el azul cielo o verde agua también. Pues mira, vamos a presentar unas propuestas para ceremonias próximas como bodas, comuniones, bautizos, en fin, diferentes eventos que con la llegada de la primavera se avecinan. Y se podrá apreciar que tienen un poco la gama de rosas y rojos como línea general. Habrá puntadas de negro con color que es un color comodín todas las temporadas. Y bueno, pues si quieres podemos directamente entrar en materia. Vamos a ir analizando estas propuestas que hemos preparado con estas fantásticas modelos que nos trae siempre Arnelio con nuestras queridas cada modelos. Martes. Aquí tenemos a Ana que nos presenta un vestido de línea simétrica con un volante envolvente. Está realizado en satén de algodón y bueno, pues es un vestido que dependiendo de los complementos puede ser adecuado pues, para un cóctel, para una ceremonia de mañana, para un evento formal y también evitando pues, el tocado puede ser muy adecuado porque es un vestido por su tejido ponible. Es un vestido que como ves con esa asimetría incide un poco pues, en disimular pues, aquellos defectos que bueno pues hay cuerpos lo típico que queremos tapar, ¿no, sí, Arnelio? más que tapar, pues de alguna forma disimularlo y esas asimetrías inciden en eso, ¿no? Tenemos el contraste del blanco y el negro en lunar que para mí es una tendencia continua, o sea, es algo es algo crónico, ya para siempre, que en todas las colecciones aparece, siempre en todas las temporadas hay alguna colección de cualquier creador que te evoca pues, a ese tipo de colores, el dúo blanco y negro siempre es muy, pues no sé, de alguna forma recurrente, ¿no? Exactamente. Para los creadores para mí es uno de mis dúos favoritos. Tenemos a María Jesús, que siguiendo en la misma línea, este vestido está confeccionado en otomán, de fibra y rematado también con volantes en las mangas y en la sisa, recorriendo un poco lo que es el talle. Incide también en eso que te decía, bueno, pues el disimular un poco cuando se quiere pues, romper con volúmenes en la propia silueta, claro. Estilizando de alguna manera el cuerpo. O sea, volvemos a los lunares, ¿no? Sí, es que no se han ido y me parece a mí que no se irán. Ya digo que el dúo blanco y negro es recurrente y es algo que
yo al preparar los modelos siempre es algo a lo que evoco, vaya, me gusta mucho. Tanto en estas versiones un poco de vestidos de cóctel, como también un poco lo que es chaquetas de tweed, de lana. Jugar siempre con esos colores es algo que es un fondo de armario, que al final es de lo que se trata. No pasa de moda, dependiendo de la ocasión también es muy, pues te saca de un apuro, ¿no? Sí. No es algo que Melissa... Aquí tenemos otra de las modelos. Melissa nos presenta un vestido de cóctel también. Es un bordado en pedrería, rematado con un escote, como ves, voluminoso, muy ¿Forma parte del vestido, Arnelio, o es un complemento? Forma parte del vestido. Sí. Es un cuello que remata lo que es la línea del vestido. Este vestido es un poco comodín. Podría servir, dependiendo del complemento, para la mañana porque es corto y dependiendo también de la ceremonia y de dónde se vaya a celebrar el evento. Si es algo más formal, pues por la mañana estaría bien. Y también está dentro de esa línea de vestidos que ahora pues sustituyen un poco al vestido largo. Todo el mundo recurre más al vestido mini, incluso aunque sea de noche la ceremonia. A mí me parece que aporta un aire juvenil, a mí me gusta mucho. Sí, porque normalmente se habla de eso, ¿no? Si la ceremonia es de día, vestido corto, y si es de noche, vestido largo. Exactamente. Esto rompería un poco ese canon, sí, ¿no? Este contraste rosa-negro, como ves, es algo pues muy en la línea de lo que este año vamos a ver y se lleva. Muy rico en bordados, es un vestido, ya te digo, muy adecuado para muchos momentos. Se trata de eso. También. Sí, innovar. Aquí tenemos también otra de las modelos. Y también en una línea de lo que la moda nos marca. Inés nos presenta este vestido en piqué estampado, que está totalmente de última moda, en contraste con el tocado. Los tocados aportan pues ese empaque, ¿no? Que dependiendo de para qué ceremonia, este vestido es un vestido ponible y sin embargo complementado con el tocado y bueno, pues con alguna pulsera, puede utilizarse para una boda campestre, para una boda informal, para un cóctel. El estampado es muy rico, muy primaveral, ¿no? y muy en la línea del color. El color de esta temporada es un poco una gama muy abierta de colores, muy amplia. Estos flúor que lleva en el fondo este piqué es un poco la novedad, ¿no? Parte de las novedades de esta primavera-verano. Esa manga también francesa, ¿no? También estaría dentro de las tendencias. Sí, y es muy elegante. A mí me parece una manga adecuada pues para todo tipo de edad, porque a veces siempre pues se busca eso, ¿no? El sentirte cómoda, es una manera de sentirse cómoda en un evento, pues, sin necesidad de llevar chaqueta. A veces agobia el llevar prendas superpuestas, cuando en momentos tienes que estar pues de alguna forma cómodo porque se pasan muchas horas, claro, y tienes que moverte y al final pues es un poco lo que se pretende evitar con eso. Aquí aparece Ana con el rosa, con un traje de chaqueta, también este rosa chicle que lleva varios años en la línea de los colores primaverales y es pues eso, muy adecuado, favorecedor para pieles claritas. Esta chaqueta pues con el cruce, un cuello importante, muy adecuado para personas que quieren despejar un poco lo que es el escote, muy adecuado para gente que tiene igual, es un escote muy abierto el de la chaqueta, gente que tiene mucho pecho, pues al dejarlo muy despejado, como que rompes un poco, ¿no? el volumen. Y la tela es un brocado de seda combinado con un santún al tono. Esos pequeños lunares que apreciamos son bordados en lures.
y es pues eso, una de las telas estrella, porque igual da ese toque el conjunto de mañana, y con ese pequeño brillo, pues dependiendo de en qué ceremonia o en qué evento se puede utilizar también de noche, que es de lo que se trata, ¿no? Que las prendas sean polivalentes, no tener una prenda para simplemente para un tipo de evento, de sitio al que acudir, y no poderlas pues utilizar en múltiples, que tengan múltiples funciones, que es lo que se busca, ¿no? Optimizar un poco lo que es el tener menos prendas, pero saber sacarles partido combinándolas o complementándolas de manera distinta. Tenemos a María Jesús con un conjunto, con una falda bullonada muy en la línea de lo que nos marcan los creadores esta temporada. Es una tafeta bordada y devorada, que se dice por la técnica en la que está realizada. Da una sensación de bordado matizado, muy rico en lo que es el estampado. Sí. Va combinado con una camisa de gasa, en línea también voluminosa, marcando un poco pues ese escote alter, rizado. María Jesús, ahora que se enfoca el maquillaje es un poco años 50, con ese labio destacado en rojo terciopelo. Dime. Te iba a preguntar, Arnelio, ¿para qué tipo de mujer es adecuada así una falda así de tiro alto y así abultada? Pues personas que quieren disimular lo que es el abdomen, es adecuado dependiendo del cuerpo. Un poco hay que estudiar la anchura, ¿no? Cada modelo hay que estudiarlo dependiendo de la persona que te puede visitar, ¿no? Entonces es un poco dentro de las medidas. A mí me parece que disimula dependiendo de la altura. Como ya te digo, hay que estudiarlo, ¿sabes? Eso no puede ser, pero sí es verdad que disimula el abdomen. Y personas con talle muy bajo, personas que tienen la cadera muy baja, pues le haces como la pierna realza, ¿no? Y te hace la pierna más larga. Y esa línea bullonada pues no marca cadera, entonces difuminas un poquito lo que es el largo del talle, que es inadecuado, ¿no? A veces en algunos modelos. Melissa nos presenta un modelo Burdeos en encaje chantilly bordado con cristal. ¿Bordado con cristal? Y azabache, sí. Muy también. Yo este modelo lo veo muy adecuado para una ceremonia muy regia, muy formal, pues no sé, alguna entrega de premios, una presentadora, una presentadora de unas fiestas, de una gala. Lleva como un falso plumetti si observas el encaje, el chantilly, y va muy en la gama de los tonos contrastados que vemos esta temporada. Muy elaborado este vestido. Muy elaborado. Es clásico, es una línea clásica, que es lo que marca ahora mismo la moda, pero es algo muy acertado, muy elegante. Una boda de noche, pues aunque es corto, es muy adecuado. Esa manga larga con también detalles. Al ser transparente puede ser perfectamente verano y llevar la manga. Eso dentro de las líneas de moda de esta temporada se va a ver muchísimo, lo que son las mangas de encaje extra largas. Sí es verdad que en ese tipo de modelos hemos estado viendo lo que es la francesa, y este año no, este año se ven los tules hasta la muñeca prácticamente, o más, si me apuras. Aquí, por ejemplo, un tocado sería inadecuado totalmente, ¿no? Hemos visto los anteriores vestidos. Yo para la noche no, porque el largo es más, como te decía, para un tipo de ceremonia regia, para una presentación de una gala, para una boda de noche, y no es adecuado un tocado por lo menos voluminoso. Igual una pluma asimétrica, alguna cosa que rompa. Pero vamos, el peinado de Melissa a mí me parece muy adecuado para el tipo de modelo que nos presenta.
Dejando también al descubierto ese escote, ese ¿no? escote, al retirarse el pelo sí, a un lado. Sí. Y al ser muy clásico el modelo, pues rompes un poco con la simetría, ¿no? Claro. Lo que es la coleta a un lado. Siempre hay que buscar eso, ese, romper un poco contraste. buscar los contrastes dentro de que el conjunto pues cree una armonía a la vista, ¿no? Vamos a ver a Inés, que nos presenta un vestido en línea peplum con un volante envolvente también lateral, realizado en micado, en tono malva, contrastado con un tocado en verde botella, muy adecuado para una ceremonia de mañana. A mí me parece muy elegante, elegante una ceremonia. Esos vestidos mini que hablabas antes también, ¿no, Arnelio? Que van a ser sí, muy de tendencia. Para mi gusto me parecen los más juveniles, los más elegantes para las chicas más jóvenes, ¿no? Yo apuesto por ello. Apuesto por ello porque, bueno, pues es un largo que se pueden permitir y que estiliza y hace la pierna muy larga. Claro. Ese color también, ese morado. Sí, es un morado entre rosa, morado, muy en la línea de la moda este año. Y el tocado también súper acertado. Sí. Contraste total. Sí. Vestido. Es una línea, pues eso, rompe la simetría, contrasta el volumen del volante lateral. Es buscar siempre la armonía con los contrastes de volúmenes. Inés también se lo puede permitir porque es muy alta. Claro. Entonces es adecuado para ella porque también un poco por su forma física. Y es muy adecuado, ya te decía, para una ceremonia de mañana. Lo veo ideal para alguien. ¿Tú cómo crees el tópico este que siempre se habla, Arnelio, de que si enseñas piernas, escote cubierto? Por ejemplo, sería uno de los ejemplos de esta anterior modelo. Yo apuesto por eso. O sea, pienso que es mejor pues elegir una sola cosa. No puede ser escote y pierna, no. O escote delantero y en la espalda, no. Hay que un poco, pues, a la hora de pensar el modelo, decidir y ver lo que te favorece más y con lo que te sientes más cómoda y lo que realmente te apetece ponerte para ese evento. Pues vamos con más modelos. Sí, Ana nos presenta un vestido de brocado en plata y azul. Bueno, azul, diría, sí es celeste. Es un celeste muy claro, muy en la línea de lo que hemos marcado. Esta tela es una tela muy elaborada también. Es un brocado en contraste con plata y verde agua. La manga es una manga al codo. Al codo. Muy elegante, pues para esa mediana edad, ¿no? Que no necesita chaqueta, pues muy adecuado para una ceremonia de mañana, para una comunión. Es dependiendo del complemento, pues así lo utilizaríamos, ¿no? Es Ese una falda detalle bullonada. también en el hombro, con el lazo. Sí, eso para gustos, los colores, no a todo el mundo, los lazos tan voluminosos les gusta, pero eso es, bueno, pues también es opcional, ¿no? Claro. Hay gente que lo pondría igual a la cadera o depende de cómo lo quieras rematar, ¿no? Es algo, sí te diría que es el contraste de este plata con celeste, es muy de esta primavera 2014. Y el azul también comentabas que también, ¿eh? Es el color, o sea, si de todos los colores elegimos uno, este es el color de la temporada. Porque tenemos el azul marino, como te decía, un abanico inmenso de colores. Muchísimos, porque los creadores han presentado dentro de sus líneas, en las tendencias ha habido un todo vale, ¿no? Claro. Da igual que fuesen tonos pastel, como colores contrastados, con estampados. No, pero sí que es verdad que en primavera como que se apuesta un poco más por esos tonos pastel, ¿no? O en esta temporada... Siempre, pero no. esta temporada es verdad que no hay una clara línea marcada. O sea, es algo... es una línea muy abierta de contraste. De colores. Sí. Este abrigo que nos presenta María Jesús es un abrigo en santún de seda, bordado con cinta negra y matizado con
con bordados en seda rosa. Muy adecuado pues para una comunión, para una boda de mañana, con ese negro básico en el vestido, pues lo que te decía al principio, el negro es un color muy recurrente y si luego le das vida con otros tonos, es una base neutra a la que se adapta cualquier combinación. El tocado también le da pues ese toque de distinción. Como ves, el vestido es mini, que asoma, sí, muy adecuado para María Jesús, y luego pues el abrigo alarga un poquito la figura y es adecuado pues para una ceremonia religiosa, que tampoco es claro. ¿Qué tipo de corte es esa chaqueta, Arnelio? Pues es una chaqueta que evoca un poco el corte Chanel, pero sí, jugando con la fantasía de la tela. Y el remate utilizando en vez de pasamanerías, pues lo que es picunelas rústicas, que se adaptan muy bien pues un poco al tipo de bordado que conforma esta tela. ¿Y dentro de qué estilo se podría, por ejemplo, catalogar este Es una línea muy clásica, recta, o sea, no tiene mayor estudio, ¿no? Es una línea muy básica. Le hemos dado vida, pues ¿con qué? Con el tejido. El tejido es lo que un poco rompe lo que es la base del modelo, ¿no? De lo que a veces, yo por mi experiencia en la tienda te puedo decir que la mayoría de la gente apuesta por líneas rectas, por líneas sencillas, y siempre te dicen, pero el tejido, que diga algo, ¿no? Que sea algo pues especial. Por eso las casas de tejidos continuamente están creando, innovando, en vanguardia, lo último, lo contemporáneo. Vemos colecciones de tejidos cada 3 meses constantemente, ¿no? Renovadas. Es impresionante el ritmo. Pues Arnelio, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a las modelos por enseñarnos esos preciosos vestidos, y a ti, Arnelio, como no, muchísimas gracias por venir a contarnos todas estas tendencias para esta nueva temporada. Muchas gracias, Cecilia, a ti. Pues nosotros nos despedimos. Les recuerdo que pueden seguir informados con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García a las 11 de la noche. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más.